En este, ahí vamos, ¿me escuchan bien? A ver si se queda grabado. Bien, en la segunda parte, en el ítem 3 que muestra ahí, lo que, lo que tenemos que generar básicamente es, nosotros ya cargamos servicios, ya tenemos, vamos a suponer, un vector estructurado con los clientes, ¿no es cierto? Entonces se supone que ahora tenemos que facturar de forma mensual las facturas de agua para los clientes. Entonces, cuando nosotros vamos a generar esa factura, imagínense si tenemos, qué sé yo, 500 clientes nomás que tengamos, que es poco para una aguatera, y tenemos que facturar el servicio consumo de agua, 20.000 guaraníes, y tenemos 500 clientes, entonces tenemos que hacer 500 facturitas, y si le ponemos a una persona a escribir eso o a cargar en la computadora uno a uno, va a ser un caos, ¿no es cierto? O sea, va a ser demasiado tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es solicitar el servicio, qué servicio queremos facturar, y ese servicio facturarle a toditos los clientes que están activos. Por eso le habíamos pedido que tenga el atributo o la característica de activo, ¿no es cierto? Entonces, ese servicio en particular, fíjense que también había en el enunciado si el servicio es periódico o si es no periódico. Periódico en el sentido de que todos los meses vamos a facturar. Entonces, si es periódico, entonces ahí sí le facturamos a toditos los clientes activos. En cambio, si es no periódico, solamente le tenemos que facturar a un cliente. ¿Qué sería un servicio periódico? Y como decimos, el consumo del agua, ¿no es cierto? Si es un monto fijo de 20.000 guaraníes, tenemos que facturarle a todos los clientes que estén activos. En cambio, si es una reparación de cañería, por ejemplo, es un servicio que no es activo, que no es periódico, y le tenemos que facturar a un solo cliente en particular. Entonces, nuestro programa lo que tiene que hacer a la hora de generar la factura es primero preguntar el código del servicio y después, si el servicio es periódico, entonces avisar que se le va a facturar a toditos los clientes activos. Entonces yo le digo que sí o ok o lo que sea, y ahí me factura a toditos estos clientes que están activos. Y ya me generan esas facturas, me genera aquí dentro de otro vector o estructura que se llamen facturas, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ser automático, incrementar el número de factura, cargar el código del cliente, cargar el código del servicio, cargar el mes al que corresponde y así sucesivamente. Entonces, sería una combinación de estos dos vectores que lo cargamos dentro de otro vector, ¿no es cierto? Un servicio en particular con todos los clientes tienen que facturarse, tienen que cargarse dentro de factura. Básicamente eso es el generar. Ahora, una segunda condición, si el servicio es, diríamos, no periódico, entonces eso va para un solo cliente. Entonces yo tengo que preguntarle, ¿cuál es el código del servicio? Qué sé yo, el 20. Si el servicio es no periódico, entonces le pido solamente un cliente. Entonces él me carga el código de cliente, qué sé yo, 25, y ahí me trae Juan Pérez, le voy a facturar el monto que es, qué sé yo, 50.000 guaraníes. Y esa una sola factura se guarda acá adentro. Básicamente de eso se trata el generar. Entonces, lo que le quiero mostrar son varias características que estuve desarrollando ahora un ratito antes para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a ver si está funcionando esto, a ver si no me está dando error. ¿Dónde lo dejé? Sí, acá, factura. Bueno, acá me faltó algunos detalles, vamos a ver. ¿Qué es generar factura? Generar factura, me falta el prototipo. Un ratito ya va a funcionar y para mostrarles nomás algo básico y que ustedes continúen con eso, ¿no es cierto? Falta muchísimo, pero ustedes son los que van a trabajar con esto. Bueno, te vamos a comentar, ¿no? Y ahí vamos. En realidad puedo seguir haciendo, pero quiero que ustedes ya tengan una idea. Bueno,
Este es el menú principal. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que navegar entre las pantallas? Obviamente mi pantalla es horrible y tiene lo básico, ¿no es cierto? O sea, que es para didáctico, como se dice. Ustedes le van a hacer algo más estructurado y más lindo. Entonces, este es el menú principal y fíjense que ya incluye las opciones que le decíamos que son los diferentes módulos que tiene el enunciado. Servicios, cliente, generar facturas, pagar factura y salir. Me falta el informe acá, me falta uno de informes, que es lo que vamos a comenzar a ver entre el lunes, este fin de semana y el lunes, ¿no es cierto? Entonces, servicios, ¿qué es lo que tiene que hacer servicios? Ese ya hicimos, ya estaba en el programa. Si entro en la opción 1, va a entrar y me va a decir nuevo servicio, borrar servicio. Es el código que ya les dejé, que está acá. Entonces, si yo le doy 99, tiene que venir otra vez al menú principal, ¿sí? Y de ahí yo puedo saltar otra vez al menú cliente. Entonces le digo 2 y me salen las opciones de cliente. Nuevo cliente, borrar cliente, modificar cliente, listar cliente. Quiero mostrarles nomás que yo ya tengo cargado cliente. Como ustedes habrán dado cuenta, yo en ningún momento cargué clientes, pero yo ya tengo cargado porque Juan, Raúl, bueno, vamos a mirar, acá hay un error, pero y quiero mostrarles eso porque es importante que ustedes ya tengan cargado siempre para hacer pruebas. Entonces, sería bueno que ya en el programa mismo ustedes ya tengan cargado un servicio o dos servicios, un cliente o 3, 4 clientes, 4 o 5 facturas. Entonces eso les va a permitir ir probando los informes, el generar factura, el pagar o lo que sea. Porque si no, cada vez que abren su programa van a tener que empezar a cargar un servicio, 2 clientes, generar la factura, y si le da error en el medio del camino, otra vez tienen que comenzar a cargar. Entonces lo práctico es tener ya su lista de clientes, ¿no es cierto? O sea, tener un listado de clientes. Vuelvo atrás, me voy a mi menú principal y acá me voy a la opción generar factura. Fíjense que en generar factura yo le puse generar facturas 1, anular factura y listar facturas. ¿Está? Entonces, obviamente esto no funciona nada todavía, pero lo que les quiero mostrar es qué es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense que ahora, bueno, está el generar factura. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto llegue a funcionar? Primero que nada, tenemos que crear las estructuras, ¿no es cierto? De hecho, yo me imagino que ustedes ya habrán hecho clientes y yo le hice uno bien básico para que funcione, para que algo funcione. Después tenemos la estructura factura, que este sí ya le puse un poquito más completo, y creo las variables. Fíjense que creé una variable TAMC, que es para el tamaño de cliente, tamaño de facturas y el tamaño del servicio, que lo dejo tal cual como habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Y cada uno tiene una constante que me permite manejar la cantidad. Entonces, bien, ya tengo mi estructura, ya tengo mi variable. Fíjense que acá, para tener el menú principal, desde el principal a lo único que le llamo es a menú principal. Y creé cerrar cliente y cerrar servicio. Vamos primero a la parte de cómo cargar ya datos para que mi programa, al comenzar a funcionar, ya tenga una cantidad de datos determinada. Lo primero que hice es lo mismo, cerrar cliente. Entonces me voy en cerrar cliente. Fíjense que cerrar cliente comienza, es lo mismo, al cliente, a todos los códigos le ponemos 0 para saber qué parte del vector está cargado y cuál no. Y después le llamo a este cargar cliente, y acá está, cliente en la posición 0 le asigno, acá estaba el error ahí así. Al cliente en la posición 0 le asigno el código 10. Y acá uso la función strcpy, que vendría a ser string, copiar el string en cliente 0.nombre, copia Juan. ¿Está? Se utiliza esto para copiar cadenas. Cliente en la posición 1.código, coloca el número 20, pero copiame en la posición 1.nombre, copiame esta cadena Pedro. Y así sucesivamente, ¿sí?
Entonces yo con esto, fíjense que ya cargo 3 clientes básicamente. Entonces ejecuto mi programa, funciona mi programa, me voy a la parte que dice clientes y le digo listado de clientes, 4, y ya me muestra los 3 clientes que ya se cargó ahí. Entonces ya no tengo que estar cargando uno a uno y ya me evito ese tipo de problemas. Les sugiero que hagan eso para ahorrar tiempo. Bueno, entonces 99 salir y termina el programa. Entonces, con eso ya cargamos el cliente, excelente. Terminamos la parte de cliente y vamos otra vez a nuestro menú principal. En nuestro menú principal dijimos que hay uno que es generar facturas. Viene acá menú generar. Entonces en este generar lo que vamos a necesitar es que tenga estas opciones. El generar factura y el listar factura mínimamente para lo que necesito que me hagan hoy ustedes, ¿no es cierto? Y ese generar factura, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer que dijimos es ingresar el código del servicio. Una vez que se ingresa el código del servicio, acá le voy a ir cargando yo las opciones, le voy a decir, si ingresa el código del servicio, me tengo que ver si ese servicio existe. Si existe, debo tomar su periodicidad, o como le llamamos acá arriba, voy a mirar acá un ratito, en su estructura, nosotros le llamamos tipo 0 no periódico, 1 periódico. Tengo que ver si es periódico o no periódico, ¿no es cierto? Y si su estado está activo. Entonces, bueno, entonces ver si el servicio existe, debo tomar si es periódico, si tipo es 0 o 1 y si el estado es activo. Una vez que tenga eso, entonces, una vez que tenga todo esto, entonces ahí empezar. Si el estado es activo, voy a ir, pregunto por periódico. Si es periódico, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer el vector cliente y colocarle y cargar una factura por cada cliente con el monto y monto, mes, todo lo que corresponda, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Etcétera. Lo voy a poner así con comentario. Recorrer el vector cliente y cargar una factura por cada cliente con el monto, mes, etcétera. Todos los datos de la factura. Y si no es periódico, entonces cargar una factura. Primero solicitar el código del cliente. Código. Y acá podemos validar si el cliente existe y está activo. Y si esto está todo correcto, entonces cargar una factura para ese cliente y ese servicio. Así debería funcionar. Y acá el fin sí de este y fin sí del otro. ¿Sí? Y acá fin sí. Solamente si es activo, ¿no es cierto? Básicamente esto es lo que debería hacer. ¿Sí? Entonces, después el otro que es listar factura, tendría que tener una factura y solamente esto me lista todas las facturas. Por ahora no les pido gran cosa. Pero este es el meollo
del problema, ¿no es cierto? Acá es donde un poquito más complejo, nada de otro mundo, pero es lo que deberíamos hacer. Bien, ¿alguna pregunta en esto? ¿Hay algo que no se está entendiendo con respecto al generar factura? ¿Sí, no? ¿Me escuchan, no? Porque estoy con problema de micrófono por ahí. Bien, la tarea que les quiero dejar a ustedes ahora y que se pongan a trabajar hasta las 12 de la noche si es necesario, es que me hagan esto que está acá. ¿Sí? O sea, que puedan hacerme esto que está acá. Yo les voy a pasar exactamente este código, entonces ustedes se concentran en trabajar en esta parte y que funcione. ¿Sí? Entonces, y si logramos sacar esto hoy, entonces ya nos queda poco, nos queda solamente el facturar y después los informes correspondientes, que es básicamente para la semana que viene. Los informes son Burorei, por lo que me dijo bueno, de hecho, por lo que tengo entendido, no les fue tan bien en Algoritmia, pero, pero fíjense que son ejercicios de Algoritmia que ustedes ya relativamente manejan. El concepto de recorrer un vector y obtener los datos, sumar, multiplicar, leer y cosas. Son listados básicamente que son todo lo que sean informes, ¿no es cierto? Salvo el último que era ranking, que es el más complicadito, que les dije ya, que en el peor de los casos, si no llegamos, capaz que lo descartemos, pero el resto sigue igual. Bien, hacemos entonces esto. Alza el video de la clase. Sí, voy a alzar en un ratito. Termino esto, son 15, 17 minutos. Entonces, esto es lo que necesito que me hagan ahora. ¿Sí? Esto le voy a poner que vale punto porque necesito que se concentren en esto y que lo hagan y que intenten hacerlo. Entonces, hagan. Cuestión de hacer y resolver este tema. Yo también lo voy a ir haciendo y van a ir teniendo inconvenientes. ¿Qué inconveniente van a tener? El primer inconveniente que van a tener es acá en factura. ¿Por qué? Porque, ¿qué número de factura? Fíjense que la estructura factura tiene un número. Y como ustedes saben, los números de factura no se pueden repetir, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser secuencial. Tenemos que ir agregando. Hay varias maneras de resolver eso. Uno de ellos es colocar una variable global y trabajar con esa variable global que se llame número de factura. Otro, y lo que más recomendable es que vayan y busquen el número mayor en factura y a partir de ahí continúen, que creen una función que se llame buscar mayor en factura, que ustedes ya lo tienen hecho, ¿se acuerdan? Buscar el mayor precio. Entonces buscan el número mayor y a partir de ahí le agregan 1 para el siguiente número, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, es cuestión de ahora ingeniarse, ustedes ya manejan bastante, pueden resolver esto solo si quieren, y cuestión de hacerlo, ¿sí? Sentarse y hacerlo. Pero veamos la capacidad de ustedes para resolver un tipo de problema como esto. Bien, ¿alguna pregunta? De hecho, voy a dejar, como les dije, hasta las 23:55. Voy a levantar la plataforma. No funciona ahora, pero a las 10:30 famoso que empieza a volver a la normalidad. Entonces, vamos a hacer hasta eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a ver, servicio, estructura, voy a llamarle. Trabajo
práctico de estructura. Entonces, este lo voy a tirar en el estructura. ¿Dónde está? Bueno, y este archivo lo voy a tirar en el WhatsApp, ¿no es cierto? Para que lo tengan. Bien, ¿alguna pregunta, algo? ¿Algo que tengan dudas? Pónganse las pilas. Sí. Emilio. ¿Cómo, Emilio? ¿Qué dijiste? Bueno, ver si el servicio existe, sí, el validar el servicio. Lo que vieron que ustedes acá, por ejemplo, van a cargar, acá como dice, ingrese el código del servicio. Voy a ingresar el código. Entonces, así como hicieron en el otro, ustedes se acuerdan que hicimos en clase, buscábamos y obteníamos la posición, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá está, por ejemplo, buscar servicio vacío. En vez de ser un servicio vacío, le vamos a pasar un parámetro y le vamos a decir servicio y punto código es igual al código que ingresó el usuario. Si es cierto, entonces que me dé la posición. Cuando me da la posición, yo ya voy a obtener su nombre, su precio, su estado, ¿no es cierto? O sea, yo ya tengo todo si me da esa posición. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir servicio.i monto, servicio.i estado, ¿sí? Voy a saber todos los datos de ese código en particular. Por eso necesitamos hacer esto para buscar y validar, ¿no es cierto? Si existe. Si no existe, entonces acá decirle código incorrecto, ingrese de nuevo, lo que sea. ¿Sí? Podemos implementar eso. Como les digo, ustedes ya tienen gran parte del código, ya lo tienen hecho. Es cuestión de saber cómo ensamblar todo esto, copiar, pegar, crear una nueva función. Básicamente tienen todo. Es cuestión de que estructuren bien su programa, su cabeza inclusive, cómo lo van a resolver a este problema. Y reutilizar todo el código que ustedes tienen en este pequeño ejercicio que hicimos, ¿cierto? Perdón. Bien. ¿Alguna preguntita? Ahora mismo lo levanto. Vamos a dejar de compartir. Ahora lo paso un ratito.